seminario web, ahí lo puedes hacer, porfis, para Listo, que empiece a grabar y todo. listo, ya está ingresando la gente. De hasta 5.100 millones de pesos por incumplimiento de las distintas normas. En Cadena tenemos una trayectoria de más de 37 años y ofrecemos soluciones que permiten gestionar de la mejor forma temas de compliance, SARLAB, soborno transnacional y verificación de riesgos LAB. Todo esto con el respaldo de nuestra filial Confirma, que lleva más de 10 años desarrollando el servicio de riesgos LAB. Con esta solución hemos ayudado a nuestros clientes a prevenir más de 273.489 riesgos reputacionales y cerca de 38.341 riesgos de contagio. Sabemos que la gestión de riesgos reputacionales y de contagio nos genera más confianza para avanzar. Contamos con una metodología de acompañamiento en la implementación de sistemas de gestión de riesgos LAB que consiste en la combinación de conocimiento humano especializado y herramientas tecnológicas avanzadas para acompañarlos en la implementación y en la identificación de señales de alertas previas a un momento de contratación. Que no te pase, que no contrates sin conocer a tu contraparte. ¿Te ha pasado que no sabes por dónde empezar o qué debes hacer para cumplir con el requerimiento SARLAB? Que el nombre y reputación de tu compañía se ve comprometido por desconocer la procedencia de tu cliente, que no sabes qué decisión tomar frente a una contratación porque tu cliente está reportado en una lista restrictiva. Que no te pase. Hoy aproximadamente 7.000 empresas podrían ser sancionadas por las diferentes superintendencias de Colombia. En los últimos 2 años, 36 empresas han recibido sanciones con multas de hasta 5.100 millones de pesos por incumplimiento de las distintas normas. En Cadena tenemos una trayectoria de más de 37 años y ofrecemos soluciones que permiten gestionar de la mejor forma temas de compliance, SARLAB, soborno transnacional y verificación de riesgos LAB. Todo esto con el respaldo de nuestra filial Confirma, que lleva más de 10 años desarrollando el servicio de riesgos LAB.
Con esta solución hemos ayudado a nuestros clientes a prevenir más de 273.489 riesgos reputacionales y cerca de 38.341 riesgos de contagio. Sabemos que la gestión de riesgos reputacionales y de contagio nos genera más confianza para avanzar. Contamos con una metodología de acompañamiento en la implementación de sistemas de gestión de riesgos LAB que consiste en la combinación de conocimiento humano especializado y herramientas tecnológicas avanzadas para acompañarlos en la implementación y en la identificación de señales de alertas previas a un momento de contratación. Que no te pase, que no contrates sin conocer a tu contraparte. Muchísimas gracias. Buenos días. Soy Alberto Chavarría, para quienes no me conocen, soy el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación y nos place mucho tener su presencia el día de hoy. De igual manera agradecemos a Cadena la deferencia que ha tenido en ayudarnos en el patrocinio de esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Y como ustedes lo han escuchado, pues ellos ofrecen particularmente servicios en esta dirección. Tengo el agrado de tener hoy la presencia del doctor Santiago López Zuluaga, del doctor Juan Francisco Mezquita Gómez, funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, a quienes presentaré con más detalle a continuación. Pero antes de ello, decirles que quisimos organizar esta actividad pues porque hay inquietudes por parte de ustedes, pero también hay necesidades de interacción con la propia Superintendencia de Sociedades, que asume responsabilidades en relación con el cumplimiento de actividades en relación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La ANDI ha tenido como lineamiento de tiempo atrás el cumplimiento no solamente de la ley, sino de la actitud de las empresas propensas a actuar con transparencia en el mercado. La transparencia que se refleja en muchos aconteceres, pero particularmente en temas que pueden ser sensibles para la reputación de las compañías. Y fundamentalmente este es uno de ellos, particularmente en un país como el nuestro, en donde hay fenómenos ilícitos de enorme consideración por actos de grupos armados irregulares y por grupos de delincuencia que a través del lavado de activos o de la financiación del terrorismo pueden afectar no solamente el accionar de las empresas, sino el del propio país, pues este es un referente que se vuelve cada vez más importante. Al mismo tiempo, porque para atraer inversión o para colocar nuestros bienes y servicios en el mercado, no solamente nacional, sino internacional, pues tener referentes que nos indiquen que actuamos con probidad por autogestión, pero también por convicción, es lo relevante. Y adicional a esto, pues están estas normatividades. El sistema de autorregulación, de autocontrol o autorregulación y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo, el SAGRILAFT, pues es una actividad que reglamentó desde diciembre del año pasado la Superintendencia, en donde estableció una serie de elementos nuevos sujetos obligados, como por ejemplo empresas sujetas a la vigilancia de las supersociedades cuando superen los 40.000 salarios mínimos. También se incluyen agentes inmobiliarios, sector del comercio de metales preciosos y piedras preciosas, sectores de actividad contable, también actividades profesionales no financieras cuando se cumplan unos determinados requisitos, y ya los conferencistas darán el detalle particular sobre lo que les estoy mencionando. De igual manera se prohíbe que el oficial de cumplimiento pertenezca a los órganos de control o de la administración de la sociedad.
se establecen requisitos mínimos con los cuales deba contar el propio oficial de cumplimiento y la empresa obligada. Y se hacen también unas modificaciones en relación con la gestión documental, con el establecimiento de una debida diligencia intensificada. Y de igual manera, acciones en relación con las personas expuestas políticamente. Quiero destacar también que, como lo van a explicar con detalle los conferencistas, que el pasado 9 de abril se extendió el plazo de final de mayo para el 31 de agosto para el cumplimiento. Esto debido precisamente a la necesidad de adecuar y adaptar, pues de acuerdo también con todas estas limitaciones que hoy la pandemia nos lleva a un adecuado sistema de atención y cumplimiento. Y particularmente también en esa circular se extendió a las personas políticamente expuestas a otras personas del entorno familiar o de relación de consanguinidad o afinidad, cuando el oficial particularmente expuesto tiene pues unas conexiones con unos determinados porcentajes que ya los conferencistas explicarán. Quiero en este inicio pues hacerles una invitación muy cordial a una iniciativa que estamos impulsando con el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, que en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana están programando un curso precisamente sobre la incidencia del derecho penal con la empresa y estos programas de cumplimiento o compliance, como más comúnmente se conocen, utilizando la palabra en inglés. Y es poder entender la aproximación al sistema integral de gestión del cumplimiento empresarial. Y en ese sentido, pues el curso tendrá una serie de elementos bastante interesantes para su conocimiento y profundización en temas de derecho penal y empresa, el concepto y fundamento de elementos de compliance, las normas nacionales e internacionales del sistema de gestión del cumplimiento, el rol del oficial del cumplimiento, lo que es el SAGRILAF, es un nivel, digamos, más detallado en relación con la prevención sobre la transparencia y ética empresarial, la responsabilidad penal del administrador societario, etc. Es un curso de 25 horas, está dirigido a ustedes especialmente y fundamentalmente tendrá un costo de unos 260.000 pesos. Estamos programando que sea la primera semana de mayo, dependiendo precisamente del nivel de vinculación que puedan tener ustedes al curso. Sin más preámbulos, yo quiero entonces introducir al Santiago López Zuluaga. Él es abogado y especialista en Derecho Tributario y del mercado de capitales de la Universidad Javeriana. Asimismo hizo un MBA en el Holt IBC. Cuenta con 10 años de experiencia como abogado y ha trabajado en diferentes firmas de abogados. Adicionalmente, se viene desempeñando desde el año 2020 como superintendente delegado en asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades. Y lo acompaña el doctor Juan Francisco Mezquita Gómez, que es también abogado, especialista en Derecho Comercial y Societario, y se vinculó con la Superintendencia de Industria y Comercio hasta el año 2015 y actualmente es abogado asesor de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle el uso de la palabra al doctor Santiago y agradecerle su presencia y su participación en esta actividad. Contamos con 265 participantes, doctor Santiago, que son miembros de la asociación, generalmente un público más orientado a el carácter técnico. No todos son abogados, son personas también de la parte operativa de las empresas, de modo que puede utilizar un lenguaje entre jurídico y general para efectos del entendimiento. Un gusto tener su presencia. Adelante. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. La verdad, para nosotros, desde la Superintendencia de Sociedades, estos eventos de capacitación y pedagogía son lo más relevante. Yo estaba viendo el video que ustedes presentaban, yo veía que estaban como alertas, cuidado, no, cuidado, lo sancionan. Aquí
quiero que esta presentación que hagamos, Juan Francisco y yo, que la vamos a hacer a dos manos, la vean como una posibilidad o sea, una posibilidad no, sino con el enfoque que tiene la superintendencia en su política de supervisión de acompañar a las compañías a realizar este cumplimiento. El objetivo de la superintendencia no es la sanción. El objetivo de la superintendencia es lograr llevar a todas las compañías, sean obligadas o no al capítulo 10, a que cumplan con estos estándares como una buena práctica, generar esa cultura de cumplimiento al interior de todo el tejido empresarial para que Colombia y todas sus empresas sean cada vez más competitivas y por ende perduren en el tiempo. Tenemos muchas empresas en Colombia que se constituyen, duran muy poco en el tiempo, no tienen una cultura de cumplimiento, no solamente en estos temas que vamos a tratar acá, sino en otros temas de cumplimiento, y eso las lleva a tener una vida corta y termina afectando pues toda la economía y también el empleo de este país. Así que vean esta presentación, vean estos cambios como una forma de buscar que todos estemos yendo hacia el camino del cumplimiento, hacia esa cultura de cumplimiento cada vez más. Entonces, busquemos verlo de esa manera. Juan Francisco, pues como lo dijo Alberto, él es asesor del despacho del superintendente en temas especializados en cumplimiento, así que voz autorizada en esta materia para que nos acompañe en esta sesión, especialmente en las preguntas. Él ha venido fungiendo como coordinador durante mucho tiempo de la superintendencia en asuntos de supervisión de programas de transparencia, de todos los temas del SARGLAF pasado. Con él fue que se hizo esta modificación. Esto tiene un estudio de varios años. Y con mi llegada, hicimos unos ajustes adicionales y lo presentamos, pero Juan Francisco tiene toda esa experiencia, así que Juan Francisco, bienvenido aquí y vamos haciéndolo entre los dos paso a paso, pues para buscar también ir respondiendo preguntas que nos vayan apareciendo en el chat dentro de la presentación y obviamente después, Alberto, si no estoy mal, vamos a tener una sesión de preguntas que responderemos de la forma más concisa y práctica para que puedan, pues todos los supervisados y todas las empresas obligadas lleguen a cumplir con este capítulo 10 de la mejor manera en el menor tiempo posible. Alberto, como usted lo dijo ahorita, el viernes pasado la superintendencia emitió una nueva circular que modificó unos aspectos importantes del capítulo 10. Esto proviene después de la emisión o la publicación de la circular en diciembre del año pasado. Recibimos unos comentarios, también recibimos unas solicitudes de concepto sobre unos aspectos que no habían quedado claramente establecidos dentro del capítulo. La idea era poder generar pocas interpretaciones en el mismo capítulo y que sea lo más objetivo posible, y por ende hicimos esta modificación. Y también está la ampliación de los términos, ya el cumplimiento para contar, implementar y poner en marcha el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas dependiendo del caso. Anteriormente teníamos el plazo al 31 de mayo de este año, lo modificamos al 31 de agosto de este año después de haber recibido unos comentarios, dándonos cuenta también de las complicaciones que tenemos hoy en día por pandemia y también de unos aspectos de ciertos sectores y ciertas empresas que tienen que cumplir con este SAGRILAF y son nuevos sujetos obligados que tienen que iniciar de ceros y vimos que requerían alrededor de un mes y medio más, según lo que discutimos, pero para buscar un cumplimiento efectivo ampliamos este término a 3 meses adicionales. Así que pues esperamos que este cumplimiento, esta fecha sea bien atendida para los que ya venían, ya iniciaron con la implementación del SAGRILAF, para que hagan una especie de pulida en el sistema y que podamos empezar como país y como empresas pues como el tejido empresarial con una cultura de cumplimiento cada vez más fortalecida y con el acompañamiento, claro está,
de la Superintendencia de Sociedades, así que siéntanse en toda la libertad de solicitar conceptos, de preguntarnos, de también criticarlo. Esto es importante, que este sistema cada vez se modifique, sea dinámico, se adapte a las necesidades de las empresas y de todo el tejido. Así que esa es la idea. Como cada una de las empresas obligadas tiene que modificar su propio manual de cumplimiento, Sagrilafto, régimen de medidas mínimas, cada año debería hacer una evaluación de este documento. Nosotros como superintendencia también tenemos que hacer esa evaluación, verificar que esta regulación esté cada vez más alineada con las necesidades del país, ser cada vez más estrictos de lado y lado, tanto de las empresas como de la supervisión, para poder combatir estos flagelos de la mejor manera. Creemos que el prevenir estos riesgos a través de estos sistemas nos va a llevar a generar una competitividad mucho más alta. Con esta introducción un poco larga voy a compartir la pantalla y presentar nuestra presentación. La presentación es un poco larga, no creo que tengamos el tiempo suficiente para ir sobre todos los aspectos, pero vamos sobre los más importantes. Esta presentación tiene 4 secciones: una introducción general a este sistema de gestión del riesgo. Tenemos pues un segundo punto, que es toda la explicación sobre el régimen de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es el nuevo capítulo 10 que emitimos y que publicamos en diciembre del año pasado y que fue modificado el 9 de abril. Tenemos también unos aspectos generales sobre nuestra política de supervisión y unos nuevos retos para la Superintendencia de Sociedades, así que vamos viendo con el tiempo a ver si logramos cubrir todos los aspectos. Si no, pues la idea es poder llegar por lo menos a hacer el punto 1 y el punto 2. Entonces, yo quisiera que nos ayudaran con el tiempo para saber en qué momento paramos y poder iniciar con las preguntas, que creo que eso va a ser una sesión importante para resolverlas de la mejor manera. Así que cuando vean, por favor, los organizadores del evento, que estamos un poco pasados de tiempo, sin ningún problema nos frenen y iniciamos con las preguntas, que creemos que esa va a ser la sección importante de este evento como tal. Pues el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues como todos lo sabemos, genera efectos negativos no solamente para la economía del país, sino también para las empresas del sector real. Hemos identificado que estas actividades generan un riesgo operacional al interior de la empresa, unos riesgos legales puntuales, no solamente los riesgos, digamos, de una sanción, sino unos riesgos adicionales. Cada uno de los actores de este sistema tiene unas obligaciones de denuncia en temas penales, en temas administrativos, que van más allá de lo que establece el capítulo 10, pero este capítulo 10 ayuda a poder cubrir y mitigar estos riesgos. Los riesgos reputacionales, obviamente contar con, o sea, que una empresa se vea inmersa en estas actividades o que se preste para estas actividades, pues genera un riesgo reputacional que la llevará muy probablemente a su terminación de actividades y su salida del mercado. Y los riesgos de contagio, esto aquí lo vemos, que la idea es que cada vez tengamos un ecosistema lo más legal posible para que de alguna manera las empresas que cumplen con todo lo que tienen que cumplir y como debe ser, generen este contagio positivo y que las demás empresas cumplan de la misma manera, pero también está el riesgo de contagio negativo por una necesidad de estar a la par en la competencia, así que la prevención de esto es importante y ahí es donde enfocaremos nuestros esfuerzos. Buscar una mitigación de estos riesgos particulares, no solamente en cada una de las empresas, sino en la economía del país. Esta es una frase del superintendente que establece, pues, que quedó en nuestro Sagrilaf 3.0, así lo hemos denominado para facilidad y entendimiento de todos. Una de las contingencias a las que se ve expuestas las entidades a su inspección y vigilancia y control radica en la probabilidad de ser usadas o prestarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es la conclusión de lo que hablábamos anteriormente de los riesgos a los que se ven expuestas las sociedades y también las empresas en particular. Clave tener acá que este capítulo 10, si bien tiene unos sujetos obligados, lo importante acá es que buscar esa cultura de cumplimiento para que aquellos que no son obligados vayan cada día entren en esta cultura de cumplimiento y adapten estos sistemas de forma voluntaria antes de que sean obligados. Desde el 2018, la Superintendencia de Sociedades identificó unas complicaciones en la interpretación, unas complicaciones en la aplicación del capítulo 10 anterior, es decir, el SARLAF 2.0, y por ende empezó desde ese momento a hacer un análisis y un estudio totalmente exhaustivo de este capítulo para poder modificarlo en el menor tiempo posible. Para tal fin, en el 2019, finales de 2019, se publicó la primera versión del SAGRILAF 3.0, que tuvo comentarios particulares de varios sectores del país y también de varias autoridades que generaron unas modificaciones importantes y que dieron origen al SAGRILAF 3.0 que se emitió el 24 de diciembre de 2020. Y el 9 de abril, como les conté, pues hicimos la modificación particular de unos asuntos especiales, como de temas de interpretación, modificación del plazo y adecuaciones adicionales que nos pidieron los organismos internacionales, como lo dijo Alberto, especialmente sobre el tema de los PEP, ampliar la debida diligencia intensificada no solo a los PEP, pero no solamente a ellos, sino pues a su cónyuge o compañero permanente, también a parientes hasta cierto grado de consanguinidad y afinidad, también cuando sean asociados, aquellos asociados a PEPs en empresas, siempre y cuando tengan una participación superior a 5%. Esto enfocado en las recomendaciones de organismos internacionales. Pero toda la modificación integral de este capítulo 10 se debió atiende las recomendaciones de los organismos internacionales, especialmente las recomendaciones de Gafi y de Gafilat. También proviene de unas recomendaciones que la UIAF nos presentó en su momento para poder llevar a cabo de la mejor manera y poder cumplir con estas recomendaciones de la mejor manera. Por eso la UIAF es muy importante en este capítulo 10 y la tenemos como un actor relevante del mismo. También atiende las necesidades actuales de supervisión. Esto es buscar el enfoque basado en riesgos. No solamente un enfoque basado en riesgos por parte de cada una de las sociedades cuando implementen estos sistemas, sino también un enfoque basado en riesgos por parte de la Superintendencia de Sociedades. Que la Superintendencia de Sociedades entienda la materialidad y los riesgos particulares de cada una de las empresas del sector y se puedan mitigar de la mejor manera por parte de cada una de las empresas a través de sus sistemas. Para esto, pues tenemos también, es importante hacer énfasis en la definición de medidas razonables. Creo que esa es una de las definiciones más importantes de todo el capítulo 10. Clave que la identifiquen. Esa es la que nos da el marco general para cada una de las empresas cuando identifiquen y identifiquen sus factores de riesgo basados en su política de cumplimiento. Este capítulo 10, si bien también tiene como base el SARLAF 4.0, la Superintendencia Financiera, lo usamos también como base, tuvimos el acompañamiento de la Superintendencia para poder hacer esta modificación y poder estar muy alineados las dos superintendencias en la supervisión, obviamente en cada uno de los aspectos que nos atañe. Y también con las diferencias que el capítulo 10, al ser un esquema de autocontrol y gestión, es decir, un esquema de autorregulación, como lo decía Alberto, tenemos unas definiciones muy amplias, unas particularidades que cada una de las empresas tiene que identificar para poder crear su propio manual de cumplimiento y también poder hacer su implementación propia.
Y por último, pues esta modificación integral atiende la política general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Esta política de supervisión está basada en 3 pilares fundamentales, que es la pedagogía, el cumplimiento normativo y la actuación oportuna y temprana. La superintendencia se enfoca mucho en la pedagogía, por eso estos eventos buscamos que todas las empresas conozcan qué es lo que está, de qué se trata esta regulación, cómo vamos a hacer la supervisión, hacia dónde queremos llevar poco a poco al tejido empresarial a un cumplimiento completo, y por ende pues tenemos esta política. Y también la actuación oportuna y temprana, que aquí los invitamos a cumplir con el informe 50, que pues tenemos unas fechas establecidas para su cumplimiento. Ese informe 50 nosotros lo vemos como una especie de debida diligencia previa que hacen las compañías para que identifiquen cuáles son los aspectos que deberían cumplir y que no están cumpliendo. En caso de que en el momento en que estén suscribiendo ese formulario no hayan cumplido con algo que está establecido en ese formulario, pues seleccionar que no lo están cumpliendo, pero ya saben desde ese momento que tienen que cumplirlo, que deben hacerlo, y es una especie de alerta de cumplimiento y una alerta también para la superintendencia para identificar dónde están los incumplimientos generales de todo el tejido y poder enfocar la supervisión de la mejor manera. No es solamente una especie de si no cumple, sancionamos, no, la idea es acompañar, la idea es poder llevar a un cumplimiento efectivo de la mejor manera, excepto aquellos aspectos que sí son totalmente necesarios y esenciales dentro del sistema, que su incumplimiento sí conllevará a una sanción, que en primer lugar está enfocada a una sanción pecuniaria, pero estamos trabajando en crear sanciones alternativas y conmutativas de las sanciones. Por eso creamos un curso que está publicado en la página web, que es el curso de lavado de activos y financiación del terrorismo, que pueden ustedes tener acceso. Ese curso nos servirá también de base para estas sanciones pedagógicas y conmutativas. Así que, pues esa es la idea. La idea no es, el negocio de la superintendencia no es sancionar, sino, como lo dije anteriormente, llevar a que las compañías adopten y tengan esa cultura de cumplimiento cada vez más interiorizada. Y quisiéramos ir un poco sobre cada una de las recomendaciones GAFI particulares y que tuvimos en cuenta dentro de este capítulo 10. Empezamos con la recomendación número 10, que es el conocimiento del cliente, es decir, una debida diligencia y propósito de la relación comercial, que identificamos, y lo identificó GAFI también, que el capítulo 10 anterior de la superintendencia no incluía una obligación de debida diligencia estandarizada, particular, con unos criterios muy bien definidos. Por eso este capítulo lo que hace es enmarcar muy bien estos criterios de debida diligencia, cuándo se deben hacer, a quién se le debe hacer y cómo se debe hacer. Y también incluimos una debida diligencia intensificada de la contraparte, porque la idea es que a mayor riesgo, mayor esfuerzo de diligencia. Clave que todas las empresas conozcan con quién están contratando, identificar a ese beneficiario final, teniendo en cuenta la definición de medidas razonables. No se puede hacer lo imposible, pero sí lo posible, y tener claramente documentado y verificado, documentado cada uno de los procesos basados en su política de cumplimiento. Las personas expuestas públicamente fue otra gran definición que incluimos y que ajustamos en este capítulo 10. Aquí no solamente estamos hablando de personas, aquí es personas políticamente expuestas. La definición, la recomendación de GAFI habla de personas expuestas públicamente, pero para nosotros es personas políticamente expuestas. Aquí no solamente las personas políticamente expuestas locales, sino extranjeras y de organizaciones internacionales. Y como lo dije al principio, con la circular que emitimos el viernes pasado, incluimos una obligación de debida diligencia intensificada, no solamente para sus PEP, sino también para sus cónyuges o compañeros permanentes, familiares de los PEPs hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, y asociados de un PEP con unos umbrales. Aquí hay un error en la presentación, aquí tener muy claro que es personas políticamente expuestas, no expuestas públicamente. Y también tenemos varias recomendaciones, que es la 22, la 23 y la 28, sobre actividades y profesiones no financieras designadas.
Acá incluimos unos criterios particulares para determinar quiénes son los APNFDs obligados a adoptar el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas, incluyendo particularmente como una gran recomendación de Gafi a los comerciantes de metales y piedras preciosas. Con este cambio aproximadamente modificamos, pues incluimos a 2.667 empresas como APNFDs supervisadas por la superintendencia, y que estarán obligados no solamente a alguno de los dos sistemas, tanto al SAGRILAF o al régimen de medidas mínimas, sino obligados a remitir los reportes de operaciones sospechosas en el CIREL y ante la OIAF. Esas son las recomendaciones, pero también identificamos unos problemas puntuales. Primero era que no teníamos un enfoque basado en riesgos desde el supervisor o supervisados. Esto es clave para poder llevar los estándares internacionales. Por ende, actualizamos ese enfoque para supervisar no solamente, pues para poder tener unos umbrales por sector, por tamaños, por actividades particulares como las APNFDs, y también para que los supervisados puedan mitigar esta probabilidad de que sus empresas pueden ser usadas o se puedan prestar como medio para actividades relacionadas con estos flagelos. Y los órganos sociales responsables, esto era un tema que no estaba claro en el capítulo 10 anterior, no se identificaba muy bien quiénes eran las partes que hacían o que cumplían ciertas funciones dentro del mismo sistema, y tampoco se tenía una figura de oficial de cumplimiento que sea profesional. Entonces, por ende, aquí modificamos esto, incluimos una profesionalización del oficial de cumplimiento y estamos promoviendo una estructura y buenas prácticas de gobierno corporativo con obligaciones claras para la junta directiva, para el representante legal, para el oficial de cumplimiento, para el revisor fiscal, para la auditoría interna cuando lo tenga, cuando tengan esta figura dentro de las compañías, y también pues para la misma empresa obligada. Es decir, estos son todos los sujetos obligados y sujetos sancionables dentro de este sistema. Limitaciones al alcance. Aquí veíamos que el capítulo 10 anterior solamente estaba enfocado a las empresas grandes, a las sociedades grandes, y no estaba enfocada a los riesgos de las empresas medianas y pequeñas también que deberían cumplir con estos sistemas. En el año 2020 se tenían 1.377 entidades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, de las cuales tan solo eran 83 APNFDs. Esto era una gran recomendación también de Gafi al decirnos que estamos supervisando muy pocas empresas en APNFDs cuando estas tienen unos riesgos particulares. Por eso, con este cambio, estimamos que el 31 de agosto de este año, cuando ya empiece a regir este sistema completamente, tendremos aproximadamente 7.725 entidades obligadas al régimen de control y gestión, de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, de las cuales 2.667 corresponden a APNF, es decir, un incremento de 85 APNFs a 2.667, pero no todas estas APNFDs están sujetas al SAGRILAF, sino que al régimen de medidas mínimas. Casi el 95% de estas 2.667 hacen parte o deben cumplir con el régimen de medidas mínimas, no con el SAGRILAF. Son medidas mínimas particulares y que deberían ser tenidas en cuenta por todas las sociedades en Colombia al momento de hacer pues una contratación o tener contrapartes como tal. Y también incluimos un periodo mínimo de permanencia con el objeto de no tener esta ventana de entrada y salida de sociedades sujetas a este régimen de SAGRILAF o régimen de medidas mínimas, sino que tengan un periodo mínimo de permanencia una vez dejen de cumplir con los criterios objetivos establecidos en la regulación emitida por la superintendencia. También identificamos que no teníamos una buena definición de beneficiario final, no estaba enfocada también a los estándares internacionales, por ende incluimos una definición de beneficiario final que pretende identificar a las personas que ejercen el control efectivo y final y directo o indirectamente de las compañías. Incluimos este umbral del 5% para las personas que tengan participación accionaria en el capital o en los votos o en el control,
Esta definición está muy alineada con la definición del SARLAF 4.0 de la Superintendencia Financiera, y también estamos alineando las regulaciones de la mejor manera como país para poder estar enfocando la supervisión cada vez mejor por parte de las entidades. Las facultades de la Superintendencia de Sociedades no incluyen impartir instrucciones sobre la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto conforme a lo establecido en el decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, el decreto por el cual modificó la estructura de la planta de la Superintendencia de Sociedades y que le otorgó estas facultades a la Superintendencia. Incluimos esta actividad también dentro del capítulo 10. Las nuevas tecnologías, tenemos los activos virtuales. Esto es un tema importante y que también estamos siendo de alguna manera pioneros en la identificación de estos riesgos. Este capítulo 10 no está autorizando los activos virtuales. Los activos virtuales están autorizados en Colombia. Lo que se necesitan es un control por parte de las entidades para poder hacer esta supervisión. Y por ende incluimos sujetos obligados al SABRILAF cuando trabajen con activos virtuales, y una debida diligencia intensificada al encontrar que el manejo de activos virtuales por parte de las sociedades en Colombia es un riesgo alto que debe ser controlado, y un riesgo alto de lavado de activos especialmente, y por ende tenemos que incluimos este primer paso dentro de la regulación colombiana para generar estos controles. Con esta explicación, esta introducción general de por qué hicimos esta modificación, la razonabilidad detrás de cada uno de los cambios importantes de este régimen, iniciamos ahora con una explicación particular de qué es el SABRILAF y qué es el régimen de medidas mínimas. Nosotros vemos el sistema como tal, el régimen completo, como un reloj que empieza a funcionar junto, y cada una de las partes es indispensable para que la otra funcione bien. Esto es el tejido empresarial colombiano en general, donde todas las empresas, al cumplir con su sistema de SABRILAF, el régimen de medidas mínimas, seguramente vamos a poder cerrar ese grifo de entrada de recursos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ende, pues el SABRILAF es un régimen extenso, amplio, que tiene unas obligaciones particulares y exigentes, y tenemos un régimen de medidas mínimas que está enfocado en 3 aspectos particulares. Registro de operaciones, es decir, que todas las empresas deben registrar todas las operaciones que hacen, generar reportes no solamente a la Superintendencia de Sociedades, sino reportes ante la UIAF en el CIREL, como los reportes de operaciones sospechosas y también los AROS. También importante, y esto es el pilar fundamental de este régimen de medidas mínimas, es la debida diligencia. Deben conocer a sus contrapartes, con quién están contratando y quiénes son sus beneficiarios finales, no solamente en el momento de la contratación, sino que tiene que ser una debida diligencia constante y continua de estas contrapartes, saber cuándo hay un cambio de titularidad de estas contrapartes, saber cuándo están cambiando los riesgos, poder modificar cada una de las compañías, sus regímenes y sus SABRILAF, dependiendo también de cómo van evolucionando sus contrapartes, y poder identificar esos factores de riesgo. Por eso es un sistema dinámico, no solamente desde el punto de vista de la regulación, sino desde el punto de vista del cumplimiento, y debe modificarse de la mejor manera y lo más rápido posible para poder estar alineados a estos estándares. Y la pedagogía, es importante que todas las empresas al interior de las mismas generen unos esquemas de pedagogía para que todas las personas en la misma conozcan estos sistemas, sepan hacia dónde va, cuál es la cultura de cumplimiento de cada una de las empresas, cuáles son las políticas que tienen cada una de las empresas para poder prevenir y mitigar estos riesgos, cuáles son los factores que se identificaron y cómo se deben mitigar e implementar, y también demostrarle a cada una cuáles son las implicaciones del incumplimiento de estos sistemas, no solamente por parte o las implicaciones de sanción por parte de la superintendencia, sino también una especie de criterios internos
al interior de las mismas de qué pasa con el incumplimiento por parte de cada uno de los empleados, como una forma también de mitigar el riesgo al interior de la misma. El SagriLaft, si quiere Juan, para no monopolizar la discusión, empiece usted acá. Sí, buenos días a todos. Pues nuevamente muchas gracias por este espacio. Bueno, como ya lo ha explicado Santiago, el SagriLab es lo que al interior de la superintendencia denominamos como ese régimen robusto que va a contemplar unas cuantas medidas, va a necesitar el apoyo y de la correlación de varios órganos al interior de cada empresa. Entonces, lo hemos denominado como el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que deben implementar tanto las sociedades como las sucursales de sociedades extranjeras. Acá es muy importante y es que nos preguntan mucho ustedes por qué no incluyeron algunos aspectos más detallados de algunos sectores, por ejemplo, y acá les hacemos el llamado y les contamos, nosotros estamos mirando el sector real de una manera general y digamos que acá el riesgo que puede llegar a tener cada empresa, por ejemplo, de acuerdo a la actividad que desarrolla, pues puede ser un poco amplio y diverso frente a otras compañías. La finalidad de este régimen robusto del SagriLab es precisamente que las empresas obligadas puedan prevenir, detectar y corregir y que puedan evidenciar potenciales situaciones de riesgo de la AFT para que puedan tomar los correctivos necesarios. Partimos de la base de 2 puntos. Las compañías deben analizar ese riesgo al que les decía, particularmente al que pueden llegar a estar expuestos dependiendo del sector en el que se encuentre y unas características particulares. Y que lo puedan controlar de una manera adecuada. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como regla general, acá tenemos regla general de sujetos obligados. ¿Ustedes me están oyendo? Siento que se me está cayendo el internet. ¿Aló? Sí, Santiago. Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Ok. Los sujetos obligados, la regla general, pues lo que buscábamos con este SagriLab también era ampliar esa base de sujetos obligados claramente, como una de las recomendaciones de Gafi, y también teniendo en cuenta que el universo de supervisión de la Superintendencia de Sociedades hoy por hoy está alrededor de 550.000 empresas activas y que no están en estado de liquidación. Por lo tanto, pues nosotros teníamos solamente 1.377 sociedades sujetas al SagriLab pasado. Era muy poco el porcentaje de supervisión por parte de la superintendencia y lo estamos ampliando. No estamos llegando a un porcentaje alto tampoco por la necesidad y también por las implicaciones que esto conlleva en empresas pequeñas y medianas. Entonces, pues logramos ampliar el umbral de la regla general para los sujetos obligados y poder incrementar de 1.300 sociedades aproximadamente a 7.600 sociedades como sujetos obligados, una proporción muy baja frente a la cantidad de empresas obligadas que podrían estar sujetas a este régimen. Regla general es todas las empresas vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica, y que tengan ingresos totales o activos totales a 31 de diciembre del año anterior, iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos. Esto aquí es clave decir que hay un asterisco en el mismo capítulo 10 que dice que tiene que estar vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades y que no estén sujetas a supervisión de otras entidades. Los aspectos relacionados con cumplimiento del lavado de activos por una disposición legal esta supervisión la debe hacer cada una de las superintendencias frente a sus supervisados. Esa regla de residualidad no le aplica a la Superintendencia de Sociedades, lo hemos expresado varias veces en conceptos por parte de la Oficina Jurídica de la Superintendencia y por ende solamente aplica este capítulo 10
a las sociedades vigiladas o controladas a las supervisadas por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esa es la regla general, pero también incluimos unas reglas por criterios, donde bajamos el umbral de 40.000 a 30.000 salarios. Esto es porque identificamos que estos sectores tienen unos riesgos más altos. ¿Quiénes son los sectores? Aquellos agentes inmobiliarios, la comercialización, entidades que se encargan de la comercialización de metales y piedras preciosas, los servicios jurídicos, servicios contables, servicios de construcción de edificios de obras de ingeniería civil, los servicios de activos virtuales, sectores de supervisión especial y empresas que reciban aportes en activos virtuales. Me devuelvo a la primera parte. En esta primera diapositiva aquí lo que tenemos son criterios por actividad, donde pudimos identificar unos códigos IU para ser mucho más objetivo de la supervisión también, y también que los sujetos obligados supieran cuándo deben aplicar o no este SAGRILAF. Incluimos estos códigos IU. Las otros dos, el agentes inmobiliarios y comercialización de metales y piedras preciosas, incluimos unos criterios de actividad y umbrales para agentes inmobiliarios, que son los 100 salarios mínimos, y para la comercialización de piedras es la dedicación habitual en estas actividades. Y el umbral, como les dije, se bajó de 40.000 a 30.000 salarios. En los otros sectores o reglas especiales, tenemos acá que para los servicios de activos virtuales hablamos de aquellas empresas que realicen actividades u operaciones iguales o superiores a 100 salarios mínimos. Estas son aquellas empresas que se dediquen al intercambio de activos virtuales, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencias de activos virtuales, la custodia y administración de activos virtuales, la participación de servicios financieros relacionados con activos virtuales y cualquier otra actividad relacionada con activos virtuales, siempre y cuando estas empresas tengan unos ingresos totales superiores a 3.000 y unos activos superiores a 5.000. Es decir, este umbral estamos hablando de aquellas empresas que cuentan con revisoría fiscal o que deberían contar con revisoría fiscal. Y están los sectores de supervisión especial o regímenes especiales que, sin importar los umbrales de activos o ingresos totales, deben cumplir con el SAGRILAF. Son sectores que identificamos con alto riesgo. Son aquellos de la llamada SAPAC, las que se encargan de actividades de libranza, mercadeo multinivel, los fondos ganaderos y el factoring como tal. Y también, sin importar sus umbrales de ingresos, el umbral de ingresos o activos, las empresas que reciban aportes en activos virtuales concorde al 31 de diciembre del año anterior y que sean superiores en individual o conjuntamente a 100 salarios mínimos estarán sujetos a este régimen general. Clave decir acá que todos estos criterios que les dijimos anteriormente deben ser tomada la foto al 31 de diciembre del año anterior, es decir, para la aplicación de este régimen al 31 de agosto de este año, deben contar con la foto tomada de ser empresas vigiladas o controladas por la Superintendencia Financiera al 31 de diciembre del año anterior y además que cumplan con estos ingresos y con estos criterios de actividad y con estos umbrales de actividad. Por ende, aquellas empresas que no hayan sido declaradas como vigiladas o controladas con corte al 31 de diciembre del 2020 y que sean declaradas como tal durante el 2021, pues tendrían que cumplir con este régimen el año siguiente con corte al 31 de mayo del 2022. Juan, si quieres ir acá. Sí, digamos que acá ya llegamos a lo que debe hacer cada empresa obligada y el primero es el paso a paso que debe tener en cuenta para crear ese SAGRILAF. Entonces, como lo hemos venido mencionando, se cambió el enfoque y acá queremos ver a los diferentes órganos de la empresa obligada con un compromiso cada vez más grande frente a estos temas. Entonces, miren que el diseño y la aprobación del SAGRILAF quedó en cabeza y en responsabilidad del máximo órgano social. Entonces, la propuesta que va a presentar ese oficial de cumplimiento deberá ser aprobada por la junta directiva. Cuando la empresa no tenga una junta directiva, lo deberá hacer el máximo
órgano social. Después de eso, después de ese diseño, de ese estudio juicioso que va a realizar la empresa obligada, pasamos a la parte de auditoría y cumplimiento del SAGRI-LAB. Miren que acá ya el oficial de cumplimiento va a tomar un papel muy importante. Este deberá ser designado por la junta directiva. Cuando no tengamos junta directiva, el representante legal debe proponer el nombre de este oficial de cumplimiento ante el máximo órgano social. Más adelante les vamos a hablar de los requisitos propios que se deben establecer para la designación de este oficial de cumplimiento. Otro de los pilares fundamentales es la divulgación y capacitación. Nosotros en el capítulo 10 lo dejamos por lo menos una vez al año, sin embargo, como una buena práctica empresarial, le recomendamos a la empresa que realice tantas capacitaciones y divulgaciones como sean necesarias y dependiendo de las necesidades de cada empresa. En algunos casos recomendamos que sea un poco sectorizada, un poco diferenciada dependiendo de los sujetos a los que se dirija esa capacitación. Y el último es demasiado importante y son las asignaciones de funciones a los responsables y a otras autoridades. Entonces, en el capítulo 10 ustedes van a ver un mínimo de obligaciones que va a tener cada órgano, como la junta directiva, el representante legal, el oficial de cumplimiento. Miren que todas estas funciones son casi nuevas y están enfocadas ¿a qué? A que podamos tener un SAGRI-LAB dinámico, un SAGRI-LAB que realmente le sirva a las empresas y le aporte al país en la lucha contra estos flagelos. Podemos seguir a la siguiente. Bueno, entonces ya tenemos diseñado nuestro SAGRI-LAB y ahora vamos a definir esas etapas que contempló el capítulo 10. Acá el primer punto es la identificación del riesgo y como lo hemos venido mencionando, esa identificación del riesgo va a variar dependiendo de las características propias a las que se encuentre cada compañía. Entonces, es un ejercicio propio que debe hacer cada empresa obligada. Después de eso, la compañía debe medir o evaluar ese riesgo, y concretamente es la posibilidad, probabilidad de ocurrencia del riesgo, y debe incluir esos aspectos necesarios y pertinentes para, por ejemplo, lo mencionabas en otros foros, digamos que alguna compañía hace un año tenía un objeto totalmente diferente, tenía unas actividades diferentes a las que pueda llegar a tener en este momento, por ejemplo, con ocasión de la pandemia. Entonces, la recomendación ahí es si una compañía va a cambiar de actividad o decide vender un nuevo producto, debe estar en capacidad de saber que nuevamente debe identificar ese riesgo y comenzar a medir. Puede que ahí cambie totalmente el panorama de la compañía. Y este va unido con el control del riesgo. Entonces, esas metodologías que debe aplicar cada empresa obligada para controlarlo. Aquí es muy importante que ustedes hagan una revisión de una definición que se incluyó en el capítulo 10, que son esas medidas razonables que debe adoptar cada empresa obligada. Y ya pasamos al monitoreo, la vigilancia, la detección y corrección que debe adelantar cada compañía frente a los riesgos propios que se ven en esta dinámica. ¿Quieren? Podemos pasar a la siguiente, que creo que vamos un poco cortos de tiempo. Aquí, pues, ya lo habíamos dicho que cuáles son los actores del régimen como tal. La idea de este capítulo principalmente era sacar al oficial de cumplimiento de la sombrilla del representante legal y por ende el oficial de cumplimiento debe reportar directamente a la Junta o máximo órgano social, al igual que el representante, y tenemos unos órganos paralelos, que es la revisoría fiscal y la auditoría interna. Cada uno de estos órganos como tal o actores tienen unas obligaciones particulares dentro del capítulo 10 y pues se convierten en sujetos sancionables y obligados también de alguna manera a este capítulo para cada una de las empresas obligadas.
Aquí hay una pregunta que viene en el chat ahora sobre el informe 50. Yo quería dejar el informe 50 para este año es con corte al 31 de diciembre del año anterior. Por ende, lo que estamos ahí y preguntando es sobre cumplimiento de la circular pasada, del SARLAF, y por ende esa modificación de plazos no se va a hacer. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos teniendo unas estadísticas también año tras año del cumplimiento y ya el cumplimiento como tal a través de formas estadísticas del SAGRILAB lo haremos el próximo año con el informe 50 del año siguiente. Entonces es clave también tener en cuenta que no se modificarán esos plazos, teniendo en cuenta que es con corte al 31 de diciembre del año anterior. Si quiere, Juan, siga con esto. Listo, entonces, frente a ese informe 50 también es importante hacerles mención que, como le dijo Santiago, vamos a ver el corte de 2020 del SARGALAF, de nuestros anteriores sujetos obligados. Hicimos el cambio de algunas preguntas y es importante, y aquí va la recomendación a esos sujetos que lo deben diligenciar, pues que lo hagan de una manera muy juiciosa y cuidadosa, atendiendo cada pregunta tal y cual como les fue formulada. Respecto de las funciones del oficial de cumplimiento, si ustedes nos preguntan acerca de la filosofía que nos planteamos acá, la idea es tener un oficial de cumplimiento empoderado, un oficial de cumplimiento que pueda cumplir todas estas funciones que ustedes ven acá, que resaltamos que es importante dentro de esas funciones y que es algo básico, la inscripción del oficial de cumplimiento ante el CIREL para que pueda, cuando se den los supuestos, realizar el reporte de operación sospechosa, que la OIAF pueda hacer esos análisis correspondientes y presentarle los informes a la Fiscalía General de la Nación. Es muy importante la capacitación que haga este oficial de cumplimiento acerca del SAGRILAB. Entendemos que un oficial de cumplimiento solo no va a poder lograr ejecutar un sistema efectivo. Necesita de la ayuda de un equipo técnico, pero también de todos los colaboradores al interior de la compañía para que en cierta medida puedan ser los ojos de ese oficial de cumplimiento y le ayuden a cumplir a cabalidad sus funciones. Yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el oficial de cumplimiento, y acá les queríamos hacer mención de una de las modificaciones que hicimos con la circular 100.004 del 9 de abril de 2021, y es que acá una vez se haga la designación del oficial de cumplimiento, la empresa obligada debe certificar y deberá informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades, particularmente a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la designación de ese oficial de cumplimiento, su nombre, el número de identificación, el correo electrónico. Acá hicimos el cambio, pueden enviar el extracto del acta correspondiente que dé cuenta de esa designación, y también eventualmente podremos dar algunas instrucciones en particular. Nuevamente lo que les decía, el oficial de cumplimiento debe registrarse ante el CIREL, y el oficial de cumplimiento, cuando estamos hablando de un conglomerado, podrá ser esa misma persona para todas las empresas que conforman el grupo empresarial. Que es Aquí importante clave, Juan, perdona que interrumpir. Acá la Superintendencia de Sociedades no se encarga de autorizar o no el nombramiento del oficial de cumplimiento, sino que cada una de las empresas debe certificar el cumplimiento de los requisitos de designación y por ende debe enviar la certificación de ese cumplimiento. Esto es una diferencia muy grande con lo establecido en el SARLAF 4.0 de la Superintendencia Financiera, donde ellos se autorizan al oficial de cumplimiento. Nosotros no los autorizamos, solamente exigimos que se certifique que se está cumpliendo con todo, y por ende es una responsabilidad de la empresa obligada y de su junta directiva al momento de designar al oficial de cumplimiento. Entonces, acá para que lo tengan en cuenta, se dejó abierta la posibilidad que una misma persona sea el oficial de cumplimiento para todo ese grupo empresarial, pero tengan en cuenta que
hay grupos empresariales que al interior tienen empresas que se dedican a actividades totalmente diferentes. Entonces, tengan en cuenta que nuevamente el riesgo lo vamos a ver desde cada sujeto obligado. Entonces, el oficial de cumplimiento va a tener una labor bastante interesante para poder definir el riesgo propio en cada empresa de ese grupo empresarial. Podemos seguir a la siguiente. Bueno, entonces, ya hemos hablado de algunas de estas funciones que va a tener el oficial de cumplimiento y de sus requisitos. Acá hicimos un cambio y una precisión, y es que ese oficial de cumplimiento deberá acreditar unos 6 meses de experiencia en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos de LAFT. Acá les explicamos, si una persona tuvo experiencia en CIPLA, en SARLAF de Superfinanciera o en el anterior SARLAF de la Supersociedades, esa experiencia le va a valer. Hicimos también una aclaración y lo dejamos de la siguiente manera. Es una prohibición en la cual el oficial de cumplimiento no podrá pertenecer a la administración o a los órganos sociales, a la revisoría fiscal, fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función, si es el caso, o como fungir como auditor interno o quien ejecute funciones similares o haga sus veces en la empresa obligada. Y acá esta prohibición no debe entenderse que se extiende respecto de quienes apoyan las labores de los órganos de auditoría o de control interno. Otra precisión que hicimos es que esta persona debe estar domiciliada en Colombia. No sé si aquí Santiago quiera agregar algo más. Sí, de pronto acá decir que la idea, digamos, con la aclaración de fungir como auditor interno, como una restricción, pero también está claro que no se extiende a quienes trabajen en estos órganos, está encaminado a que el oficial de cumplimiento es una persona natural, no es un órgano de cumplimiento. Y esa persona natural es la que debe responder directamente a la junta directiva, pero también tiene la necesidad, y eso está claro en el capítulo 10, de contar con el apoyo económico, de tecnológico y de personal humano al interior de la compañía, y por ende, pues puede apoyarse de otros órganos. Y también puede pasar que esa persona que sea oficial de cumplimiento puede pertenecer a estos órganos de control interno, pero no es quien le reporta al representante legal en sus funciones de auditoría, sino que es un apoyo que le presta a esa auditoría, y por ende podría ser un funcionario de la auditoría quien ejerce las funciones de oficial de cumplimiento, con el asterisco y con la exclamación de que debe reportarle directamente a la junta directiva en las actividades de oficial de cumplimiento, y no debe reportarle a la auditoría o al auditor interno sobre las funciones que está desarrollando como oficial de cumplimiento. Siga, Juan. Listo. Siga, Juan. Entonces, esta es algo nuevo que incluimos en el capítulo 10, y como lo veníamos hablando, es la posibilidad que la empresa obligada tercerice la función del oficial de cumplimiento. Nuevamente, como lo decía Santiago, quien se debe inscribir ante el GIREL es esa persona natural. Aquí pues no se realiza la inscripción de personas jurídicas. Entonces, ese oficial de cumplimiento bien ya no puede ser empleado de la compañía, puede ser un tercero. Y, y aquí hay unas recomendaciones como muy importante que las tengan en cuenta, y es que ese proceso de selección debe ser totalmente estructurado, debe tener como todos los soportes, debe tener un muy buen estudio para contar con un muy buen oficial de cumplimiento. Y acá son nuevamente esas funciones que hemos enunciado, por ejemplo, el juicio con el que se debe tener para que se pueda implementar un programa totalmente robusto acerca de estos aspectos,
que se pueda trabajar continuamente en las capacitaciones, etcétera, etcétera. Clave acá que como cada empresa y su junta directiva designa al oficial de cumplimiento, debe verificar que ese oficial de cumplimiento que se está tercerizando, si decide tercerizarlo, tenga las capacidades para cumplir como tal. Aquí tenemos la restricción de que ese oficial de cumplimiento no puede fungir como tal en más de 10 empresas. Eso no significa que cada empresa no deba hacer su análisis si ese oficial de cumplimiento tiene la capacidad de fungir como tal en una empresa, en dos, en tres o hasta 10, dependiendo de la capacidad y también de los riesgos que tenga cada compañía. Ese análisis lo tiene que hacer cada una de las compañías e identificar si ese oficial de cumplimiento cuenta con esa capacidad y también de que está dentro de los límites y las restricciones establecidas en el capítulo 10. El régimen de medidas mínimas, pues este es el régimen muy sencillo que deberían aplicarlo todas las sociedades en Colombia. Como lo dije, está enfocado en 3 temas particulares. Más adelante Juan Francisco les va a contar un poco más en detalle sobre esto. ¿Quiénes son las empresas obligadas a cumplir a tener este capítulo 10? Son los APNFEs que llamamos. Estamos hablando de que alrededor de 2.536 empresas estarían sujetas a este régimen de medidas mínimas. Están los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales, los que se encargan de la comercialización de metales y piedras preciosas, los servicios jurídicos, servicios contables, y además que tengan o que estén inmersos en los umbrales de ingresos totales o activos totales de 3.000 ingresos totales y 5.000 activos totales con corte al año anterior. Y obviamente aquí otra vez aclaramos que tienen que ser empresas vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades y que no se encuentren sujetas a supervisión de otras entidades. Eso es importante, o supervisión en estos aspectos para que lo tengan claro. Aquí vi una pregunta en el chat relacionada con el CIPLA. La DIAN no es una entidad de supervisión y por ende, si aquellas empresas que deban cumplir con el SAGRI-LAF y también aquellas empresas que deban cumplir con el CIPLA, también deben cumplir con el SAGRI-LAF si son sujetos obligados. No es excluyente, sino que son complementarios. Si quiere, Juan, siga con esto. Sí, miren que aquí, si ustedes ven esos sujetos obligados, la mayoría de ellos están en el grado de inspección por parte de la superintendencia, pero están bajo nuestra supervisión. Y miren que aquí el mensaje en parte de la superintendencia de sociedades es a los sujetos que no están obligados, que lo adopten como una buena práctica empresarial. Y miren que si todas las empresas en Colombia logran tener estos sistemas que sean muy eficientes, esa brecha de esos delitos, por ejemplo, el de lavado de activos, cada vez se va a reducir una vez más y esto se va a traducir en mejores oportunidades para cada compañía, para que todas las compañías sean más competitivas y actúen y puedan participar en mejores condiciones de mercado. Entonces, la invitación es que ustedes vean esto como un beneficio más que una imposición. Acá, como hablamos de un régimen de medidas mínimas, es importante hacerles mención que no es necesario que la empresa designe a un oficial de cumplimiento. Acá le decimos, señor representante legal, usted inscríbase ante el CIREL y cuando se den los supuestos, pues realice el reporte de operación sospechosa. También le decimos, instruya a sus empleados, realice las capacitaciones, comunique estas medidas mínimas a las cuales se encuentra obligada la empresa, obligada a sus colaboradores. Y aquí enunciamos unas obligaciones o unos pasos mínimos de debida diligencia que debería adelantar esa empresa obligada. Algo muy sencillo es identificar a la contraparte. Ya después vamos con la identificación del beneficiario final y tomar nuevamente esas medidas razonables a las que ya les hicimos mención. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ya les había hecho mención de la inscripción ante el CIREL. Es importante que den respuesta oportuna a los requerimientos que eventualmente la Superintendencia de Sociedades realice y
el soporte que vaya a realizar una vez el representante legal realice ese ROS, es muy importante que guarde esos soportes. Eventualmente la OIAF se los puede pedir. La conservación de esos documentos son 10 años y digamos que en términos generales esas son algunas de las obligaciones que va a tener que adoptar esa empresa obligada en el régimen de medidas mínimas. Listo. Yo creo que para terminar aquí tenemos unos aspectos generales, voy a pasar por alto. Este es el plazo del cumplimiento, como lo dijimos, lo ampliamos del 31 de mayo al 31 de agosto, no solamente para las nuevas empresas que adquieran la calidad de empresas obligadas por este régimen, sino también para las que deban ajustar sus políticas y su SARGLAFT al nuevo SAGRILAFT. Esto es con corte al 31 de agosto de este año y lo ampliamos del 31 de mayo al 31 de agosto, con el objeto también de que se cumpla de la mejor manera con esta nueva regulación y también que las empresas, pues conociendo, digamos, las complicaciones que todos tenemos en pandemia, pues se pueda cumplir de la mejor manera y este plazo de 3 meses, pues creemos que era necesario y por eso lo incluimos el viernes pasado. Periodo de permanencia, esto es importante que se tenga en cuenta porque la idea es que las empresas obligadas que a 31 de diciembre de cualquier año dejen de cumplir con los requisitos previstos en el capítulo 10, deberán cumplir con un periodo mínimo de permanencia adicional de 3 años para el SAGRILAF y de 1 año para el régimen de medidas mínimas. Yo creo que con esto terminemos. Aquí yo creo que podemos avanzar. Ahí vi una pregunta, si quieren, para comenzar con preguntas sobre si el oficial de cumplimiento de los programas de transparencia podría también tercerizarse. Hoy por hoy, en la circular de programas de transparencia, no existe la posibilidad de tercerización. Sin embargo, aquí como cuña les contamos que estamos trabajando en la modificación de la circular sobre programas de transparencia con el objeto de llevarlo a estos estándares y también incluir no solamente estos programas de transparencia a las actividades o la prevención del soborno transnacional, sino también a todos los actos de corrupción y por ende la contratación privada debería contar con unos requisitos y contar con estos programas de transparencia ética empresarial. Estamos trabajando en esto. Santiago, muchas gracias. ¿Qué te parece si te ayudamos con Juliana Restrepo también como a ir contándoles cuáles son las preguntas? Sí, perfecto. Entonces, bueno, tenemos muchas preguntas y además muchas de ellas se han repetido ya a lo largo de la exposición y han sido, digamos, ya resueltas por ustedes. Entonces, vamos a ir haciéndolas en el orden en que se ha ido presentando. Algunas son repetidas, pero las que están repetidas las podemos saltar o podemos reforzar incluso la respuesta como quieran. Entonces, bueno, la primera pregunta la hizo Rafael Toledo y es, la circular autoriza para que las labores del oficial del cumplimiento sean delegadas en una persona jurídica. La pregunta que él hace es en temas de ética empresarial, ¿es posible también delegar esta función en una persona jurídica o tiene que ser un empleado de la compañía? No, la segunda parte fue lo que acabo de responder sobre los programas de transparencia. Esto ya, o sea, no se puede tercerizar, pero es importante decir acá que el oficial de cumplimiento es una persona natural. No se puede tercerizar a una empresa o a una persona jurídica. Se puede tercerizar a una persona natural que pertenezca a otra empresa o a otra persona jurídica y no a la empresa obligada. Eso creo que es la aclaración que hay que dejar acá. No sé, Juan, si usted quiere aclarar algo más ahí. No, yo creo que ese es el punto. Tengan en cuenta que la inscripción ante el CIREL la hace una persona natural, bien sea un tercero o un empleado de la compañía. Buenos días a todos. También hay otra pregunta de Juan Fernando Muñoz y lo que pregunta es si conforme a la última circular que salió que aumenta los plazos para la implementación del SAGRILAF, se modifica también la fecha de implementación del informe. La respuesta es no. El informe 50 es con corte el 31 de diciembre, es decir, que todavía no se está aplicando el SAGRILAF
que emitimos en diciembre del año pasado, y por ende esos términos no se van a modificar. Bueno, otra pregunta está relacionada, dice, ¿cómo cumplir con la debida diligencia intensificada a las personas políticamente expuestas? Si ahora sabemos que se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Nosotros sobre esos aspectos puntuales de ejecución y de implementación no los incluimos porque cada una de las empresas en el sector real tiene unos factores y unos riesgos independientes, y esos son los temas que tiene que incluir dentro de su política de supervisión, verificar cuáles son las medidas razonables que deben llevar a cabo para realizar esa debida diligencia intensificada, cuándo la deben hacer, cuándo deberían cancelar, digamos, la relación contractual por no cumplimiento o no identificación de esas contrapartes, verificar también cuando esas contrapartes no presenten la información o rehúsen a entregarla, pues qué debe hacer la compañía. Eso todo lo deben incluir en sus políticas, y eso es independiente, no es una norma que podemos generar de forma transversal en el sector real empresarial, sino que cada uno de los sectores, cada una de las empresas debería hacerlo. Para esto también lo que hemos hablado con varios gremios es que están pensando en crear una especie de guías para cada uno de los gremios, y que sepan cómo deben hacerse las políticas, cómo deben hacerse la identificación de los factores, y que sea transversal a cada uno de los gremios, porque cada uno realmente tiene unas particularidades, y no puede ser establecido o generalizado a través de una regulación nacional. Otra pregunta, Santiago, que nos hacen acá es si una organización que tiene implementado un sistema de riesgos corporativos podría usar la misma metodología de valoración de riesgos para el SAGRILAF y manejarlo desde la integralidad, o debe ser una matriz totalmente diferente y exclusiva para este tema. Esa es una pregunta que nos hacen constantemente. Lo importante es que si tienen un manual de cumplimiento general, lo que tienen que hacer es identificar, modificarlo a partir de lo que tenemos en nuestro capítulo 10, y dejar muy claro cuáles son las secciones que están haciendo relación a nuestro capítulo 10. No sé, Juan, ¿usted quiere aclarar que esa pregunta es constante? Sí, la han interior preguntado bastante, y miren que tenemos empresas en las que, por ejemplo, en una misma persona, esa persona puede ser el oficial de cumplimiento en materia de protección de datos personales, de ética empresarial y del capítulo 10. Entonces, acá lo que les decimos, si usted empresa quiere tener todo en un mismo manual, lo puede hacer, pero lo que dice Santiago es muy cierto, y es que es importante que ustedes sepan diferenciar y separar esos riesgos. Miren que son riesgos que tienen un enfoque diferente. Entonces, lo importante es que ustedes puedan, como empresa, diferenciar eso. Otra pregunta es si el plazo para la implementación del programa de transparencia y ética empresarial también cambió. No, no ha cambiado, se continúa de la misma manera, y este año no vamos a, o sea, lo que se debe implementar de programas de transparencia este año, la idea es no modificarlo, a menos que tengamos una instrucción particular de la OCDE que lo estamos trabajando, pero por ahora los plazos se mantienen igual, y lo establecido en la circular se mantiene igual para este año. Estamos trabajando en una modificación para el año siguiente, que la idea es poderlo publicar este año. Iván Nova también nos pregunta que cuál es el proceder o cuál es el proceso a seguir cuando una contraparte se rehúsa a brindar la información que debe prestar estas personas expuestas políticamente. Eso debe estar incluido en su política de cumplimiento, y de determinar qué deben hacer en esos casos. Pero la respuesta clave es, si el riesgo es muy alto, pues no contratar con esa contraparte. Pero eso lo tiene que identificar cada oficial de cumplimiento, y cada uno conforme a lo que establezca la política de cumplimiento. Si por alguna razón no les entregan la información y decide la empresa continuar con la actividad, o con la negociación, o con la relación comercial, tienen que dejarse muy bien documentado
las razones por las cuales se continúa con la relación comercial, las razones por las cuales no les entregaron la información y las razones por las cuales estaría alineado con la política de cumplimiento, continuar con esa relación contractual. Bueno, la siguiente pregunta también se repite, pero la hacemos para que quede pues completamente claro el tema. ¿El oficial de cumplimiento de una compañía puede ser una persona extranjera residente en otro país? Y también si el oficial de cumplimiento puede ser el director legal de la compañía. Juan, si quieren, para no monopolizar las respuestas. Bueno, una provisión que incluimos la semana pasada es que ese oficial de cumplimiento debe estar domiciliado en Colombia y por ahí leí una pregunta que decía que si ese oficial de cumplimiento, no sé, podía estar domiciliado en Cali, pero el domicilio era Bogotá, ¿había alguna prohibición? No, la prohibición es... o el requisito es que esté designado, que esté domiciliado en Colombia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La otra... Sin importar su nacionalidad, ¿no, Juan? O sea, puede ser colombiano, extranjero, pero si está Sin domiciliado en importar Colombia, su sí puede ser. nacionalidad, exacto. La otra yo creo que ya la respondí. Hay otra pregunta que pues también se ha repetido varias veces y es sobre la normativa puntualmente a la que se refiere el factor de riesgo actividad y entonces cuál sería ese enfoque que se le dará a ese análisis de riesgo teniendo en cuenta que dentro de la circular pues no se encuentra tan definido. Para eso es que el oficial de cumplimiento tiene que ser profesional en la materia y contar con esos conocimientos para poder hacer ese análisis y esa identificación de los factores de riesgo. No podemos crear nosotros una lista pues taxativa de lo que deben hacer cada una de las compañías, por lo que les dije, esto es un sector real que es muy amplio, muy dinámico y con riesgos particulares y cada una lo debe hacer la identificación. No sé, Juan, si quiere que hacer una aclaración. No, de acuerdo, y yo creo que aquí es muy importante, miren que nosotros en el capítulo 10, por ejemplo, incluimos dentro de las definiciones y explicamos las 40 definiciones, de las 40 recomendaciones de Gafi. Entonces, miren que aquí la recomendación es al oficial de cumplimiento que haga uso de esas herramientas y de esos recursos externos, al igual que lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, Gafi en materia de activos virtuales va expidiendo recomendaciones o lineamientos cada tanto. Digamos que lo mismo podría hacer ese oficial de cumplimiento frente a la definición de los factores, pero es algo que le corresponde netamente a ese oficial de cumplimiento. La siguiente pregunta también se repite, pero vamos a ver que la hacen también a lo largo de la exposición y es si las personas de la administración y de las áreas de auditoría o control interno pueden ser oficiales de cumplimiento. También hay una pregunta que está más abajo, pero se las hago de una vez porque tiene relación con esta y es si el oficial de cumplimiento puede ser parte del equipo de la auditoría. El oficial de cumplimiento puede ser parte del equipo de la auditoría, pero no puede reportar las actividades como oficial de cumplimiento al auditor. Debe reportarle directamente a la junta directiva y esa es la independencia que queremos en el reporte. ¿Por qué? Porque las obligaciones de oficial de cumplimiento no son de un órgano, sino son de una persona natural y así se debe manejar. Lo que sí puede hacer el oficial de cumplimiento es valerse de otras personas, tener ese apoyo tecnológico y económico que le otorga la compañía para realizar sus funciones. Creo que ahí respondí las dos o faltaba algo. Ok, estamos, creo que Sí, la ahí respondí. quedamos, ok. Otra pregunta que también se repite mucho es respecto de las sucursales de la empresa, que cuál sería entonces el alcance del SagriLab respecto de estas. Juan, si quieres responder esto. ¿Me podrías responder la pregunta, la primera parte? Se me fue la Sí, señal, perdón. ¿cuál sería entonces el alcance del SagriLab respecto de las sucursales de las empresas establecidas en otros países? Sí, digamos que acá, digamos, nosotros acuñamos el término empresa para definir a las sociedades
o a las sucursales de sociedades extranjeras, pero mira que acá entendemos que son esos sujetos obligados como sucursales de sociedades extranjeras a las compañías, a las que están domiciliadas acá en Colombia. Entonces, digamos que esa sucursal de sociedad extranjera que esté acá en Colombia, pues lo vemos como un sujeto obligado, si cumple con los requisitos, obviamente, y debe adoptar todas las disposiciones establecidas en el SAGRILAF. Y cuando, perdón, es que hay una pregunta que es muy enfocada como en este tema, que habla sobre esas sucursales extranjeras y dice que cuáles serían entonces los requisitos mínimos para la designación de de ese oficial de cumplimiento, pues debe estar en español, en inglés o debe cumplir con alguna formalidad especial. Sí, frente a las, digamos, requisitos, el sistema debe ser totalmente claro, debe estar diseñado pues para el idioma castellano. Eso no lo incluimos en el capítulo 10, pero encontramos que el análisis que va a hacer esa sucursal acá en Colombia es, por ejemplo, respecto de esas contrapartes, por ejemplo, con las que va a contratar acá en Colombia. Entonces, digamos que eso es importante que lo comiencen a diseñar desde esos aspectos. Pues requisitos, por ejemplo, de esa sucursal que esté acá en Colombia, pues debe tener en cuenta los mismos requisitos que les enunciamos al principio, los 6 meses de experiencia, tener un título profesional, etcétera, etcétera. Una pregunta que hace Iván Nova y es si en la práctica cuál es la diferencia entre la metodología de segmentación e identificación del riesgo. Siga, Juan. Esto lo tiene claro. Y nosotros lo dividimos y miren que nosotros le decimos a la empresa obligada que en el diseño y en la aprobación del SAGRILAF, esa empresa debe tener en cuenta la materialidad, las características propias de la empresa y su actividad. Después debe pasar a identificar el riesgo y aquí le decimos, en esa identificación del riesgo debe tener en cuenta cualquier mecanismo de evaluación, identificación y segmentación del riesgo. Entonces miren que estamos dividiendo esos dos términos, la identificación y la segmentación del riesgo, que nuevamente a lo que les decimos va a depender de las características propias de cada empresa. Entre las empresas vigiladas por la superintendencia hay algunas empresas que son WAP o Altex. ¿Cómo se conciliaría entonces la aplicación del SAGRILAF con la aplicación de la circular 170 del 2002 de la DIAN? Aquí es claro, como lo dijimos varias veces en la presentación, la DIAN no es una entidad de supervisión y por ende lo que le exija la DIAN a ciertas sociedades no excluye la aplicación de nuestros SAGRILAF. Es decir, deben aplicar tanto lo establecido por la DIAN como lo establecido por la Superintendencia de Sociedades en el capítulo 10. Otra pregunta que se repite y es si es viable designar a alguien de la empresa como oficial del cumplimiento o debe ser una persona externa a la compañía. No, aquí es clave decir que eso es, o sea, nosotros o la circular de la superintendencia no está, o sea, establece la opción de tercerizar o no al oficial de cumplimiento. Por ende, cada una de las empresas deberá evaluar si puede designar o no a un oficial de cumplimiento al interior de la empresa, si cumple con esos criterios de designación o no, o también verificar si puede hacerlo a través de una tercerización de esa persona. Es decir, clave decir acá, no, el oficial de cumplimiento puede ser tercerizado o no, y esa identificación, esa evaluación la tiene que hacer cada una de las juntas directivas al momento de la designación del mismo. ¿Cuál sería entonces el medio por el cual se debe informar a la superintendencia los datos del oficial de cumplimiento?
se debe enviar por el correo electrónico del webmaster, que es webmaster@supersociedades.gov.co, enviando esos documentos. Dejamos muy claro en la modificación del 9 de abril la posibilidad de generar otras instrucciones, porque estamos trabajando, aquí les cuento, estamos trabajando en un aplicativo automático, que la idea es que cada una de las sociedades o los oficiales de cumplimiento de alguna manera se registren en la página de la superintendencia y que ese registro automático sin tener que enviar documentación. Pero por el momento no tenemos ese aplicativo en funcionamiento y la idea es que lo envíen por correo electrónico, pero más adelante lo haremos de forma automática. Otra pregunta que nos hacen es, la normativa permite oficiales de cumplimiento para grupos empresariales, pero no es claro que se pueda tener un SAGRILAF uniforme para el grupo con las particularidades que son propias de sus riesgos. Si de pronto ustedes han considerado esta posibilidad. Sí, o sea, cada una de las empresas que conforman el grupo, si son sujetos obligados, deberían tener su propio SAGRILAF, pero la empresa matriz o la holding puede tener un sistema general que pueda tener subcapítulos aplicables a cada uno de las empresas que conforman el grupo, y ese será el SAGRILAF particular de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que identificar los riesgos particulares y la forma de administración en cada una de las empresas obligadas. Esa pregunta yo creo que es un tema más de documentación que de aplicación, pero la documentación puede quedar arriba en un único SAGRILAF con las aplicaciones particulares a cada una de las empresas que hacen parte del grupo, pero cada una de las empresas que hace parte del grupo debe adoptar entonces ese SAGRILAF conforme a lo establecido en el capítulo 10. No sé, Juan, aquí también quisiera que hiciera alguna aclaración si es el caso. Sí, no, de acuerdo. La idea es que la empresa o el conglomerado tenga ese sistema y que sea muy efectivo. Si el conglomerado determina que la manera más eficiente, más efectiva es tenerlo arriba, pues no hay ningún inconveniente, pero sí es importante esa identificación del riesgo particular que se haga de cada empresa al interior del conglomerado. Y la adopción por cada una de las empresas Y de la esas SAGRILAF. inscripción del oficial de cumplimiento frente a cada empresa para que se pueda realizar el reporte. Bueno, y por último tenemos esta pregunta y es si la empresa entra como nueva obligada a cumplir la implementación del programa de ética empresarial y también el SAGRILAF debería entonces nombrar el oficial de cumplimiento antes del 30 de abril, que es la fecha límite para la implementación del programa de ética o el 31 de agosto. Son dos sistemas completamente diferentes, son dos riesgos completamente aparte. Los términos establecidos para los programas de transparencia son independientes y puede pasar que haya un oficial de cumplimiento para los programas de transparencia ética empresarial y otro oficial de cumplimiento para el SAGRILAF. Lo importante acá es que pues, cada uno está manejando unos riesgos independientes. No tiene que ser el mismo oficial de cumplimiento, puede ser independiente y más aún cuando hoy por hoy el oficial de cumplimiento para los programas de transparencia ética empresarial pues tiene unos criterios de designación menos restrictivos que el SAGRILAF y por ende pues podría tener otra calidad muy diferente al oficial de cumplimiento para cumplimiento del capítulo 10. Bueno, veo también en el chat que hay 4 personas que levantaron la mano. Entonces no sé si Claudia Figueroa, Carmen, Ingrid, Sandy Corredor quieren hacer algún comentario. María Camila, ven, nosotros tenemos que salir a las 45, entonces te pido ese favor para que nos ayudes con eso. ¿Vale? Listo, no hay ningún problema. Gracias. Igual ya terminamos las preguntas. Es solo si los 4 que levantaron la mano, alguno quiere hacer algún comentario. Olina Escobar, que también veo que tiene la mano levantada. Si no, pues daríamos por terminada la sesión de las preguntas. De todas formas, si tienen alguna otra pregunta o las que no fueron respondidas, también se les puede enviar por correo. Nosotros creemos que ya estas fueron, pues en términos generales, las preguntas porque muchas se repetían. Entonces, Camila, acaba de darle la voz a Carmen Patricia, que tenía la mano levantada.
Parece que no hay ningún comentario, entonces sigamos. Bueno, no, yo quería agradecerles a Santiago y a Juan Francisco, de verdad que ha sido un webinar muy útil para las empresas que tenían preguntas sobre el tema del SagriLab. También agradecerle a Santiago porque la semana pasada también nos acompañó en el Comité de Derechos Humanos y Empresa con el tema de sociedades BIC. Entonces, de verdad que muchas gracias a la superintendencia. Les vamos a enviar la grabación del webinar de hoy y también si tienen alguna pregunta, tienen los correos para hacérnoslas llegar. Ya para cerrar, recordarles de pronto a los que no escucharon que vamos a tener el curso con el CESLA sobre Derecho Penal Empresa y Compliance, que va a ser una aproximación al Sistema Integral de Gestión del Cumplimiento Empresarial. Como les dijo al principio el doctor Alberto, el objetivo de este curso es estudiar la relación que se está generando entre el derecho penal y la empresa a partir de este Sistema Integral de Gestión del Cumplimiento. Vamos a ver varios temas como derecho penal y empresa, concepto, fundamento de elementos del compliance, normas nacionales e internacionales del sistema integral de gestión de cumplimiento, el papel del oficial del cumplimiento y de los administradores, bueno, entre otros temas. El curso dura 25 horas y tiene un valor de 260.000 pesos. Si quieres, Juli, pone el link del curso en el chat para los que se quieran inscribir y el equipo del CESLA los estará contactando. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un feliz día y mil gracias de nuevo Santiago y Juan Francisco. No, muchas gracias a ustedes y los invitamos finalmente para que también conozcan el curso virtual que tenemos en nuestra página web que puede aclarar un poco más las dudas que se presentaron en este webinar y pues también que nos hagan saber cualquier duda en la interpretación del capítulo 10 para irlo mejorando y puliendo cada vez más entre todos y pues que cuenten con nosotros como un aliado más en la pedagogía y en la implementación del mismo. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Una contratación porque tu cliente está reportado en una lista restringida. ¿Te ha pasado que no sabes por dónde empezar o qué debes hacer para cumplir con el requerimiento SARLAP? Que el nombre y reputación de tu compañía se ve comprometido por desconocer la procedencia de tu cliente, que no sabes qué decisión tomar frente a una contratación porque tu cliente está reportado en una lista restrictiva. Que no te pase. Hoy aproximadamente 7.000 empresas podrían ser sancionadas por las diferentes superintendencias de Colombia. En los últimos 2 años, 36 empresas han recibido sanciones con multas de hasta 5.100 millones de pesos por incumplimiento en las distintas normas. En Cadena tenemos una trayectoria de más de 37 años y ofrecemos soluciones que permiten gestionar de la mejor forma temas de compliance, SARLAP, soborno transnacional y verificación de riesgos LAB. Todo esto con el respaldo de nuestra filial Confirma, que lleva más de 10 años desarrollando el servicio de riesgos LAB. Con esta solución hemos ayudado a nuestros clientes a prevenir más de 273.489 riesgos reputacionales y cerca de 38.341 riesgos de contagio. Sabemos que la gestión de riesgos reputacionales y de contagio nos genera más confianza para avanzar. Contamos con una metodología de acompañamiento y la implementación de sistemas de gestión de riesgos LAB que consiste en la combinación de conocimiento humano especializado y herramientas tecnológicas avanzadas para acompañarlos en la implementación y en la identificación de señales de alerta previas a un momento de contratación. Que no te pase, que no contrates sin conocer a tu contraparte.
Dámelo ahí.